Puede tomar asiento, hermano. El tema de hoy, hermanos, es el error de Balaam, los que pervierten la doctrina por su corazón codicioso. Los versículos, si se fijaron que leímos hace ratito, al parecer nos muestran y podemos como que alcanzar a ver que Balaam es un profeta de Dios. No sé si pusieron atención en la lectura, pero pareciera que Balaam es un verdadero profeta de Dios, fue un verdadero, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estudiar. Este tema surge del versículo 11 de la carta de Judas, en su segunda parte. Y como ya lo leímos, dice: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Pero podríamos leer, para concentrarnos en la segunda parte del verso 11, de la siguiente manera: ¡ay de ellos! Porque se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Una de las causas, hermanos, que condujeron la gran explosión de la reforma del siglo XVI, liderada por Martín Lutero, fueron los abusos de la Iglesia Católica Romana. Y eso fue por la relación que tenía la Iglesia con el dinero y los bienes materiales. Muchas personas se cansaron del afán materialista que tenían los líderes eclesiásticos de su tiempo, como el Papa, los cardenales, los arzobispos, los obispos y los sacerdotes. La historia nos cuenta que la mayoría de estos líderes de la Edad Media no tenían como fin principal servir a la Iglesia, sino que la Iglesia les sirviera como medio para acumular riquezas personales. Algunas de las prácticas mercantiles de estos falsos maestros, por ejemplo, fueron las anatas, que era la práctica por la cual se requería que un obispo diera todas las entradas económicas del primer año de su obispado. Y los obispos hacían esto con gusto, porque luego del primer año producirían ganancias fabulosas para ellos. Otra práctica que ellos cometían en ese tiempo eran las colocaciones. Roma cambiaba de puesto y cobraba nuevamente a los obispos las anatas, que hacían pagar a los que ponían en nuevos sitios. Esto durante todo el primer año. Entonces todo esto lo hacían ellos de manera estratégica para llenar sus bolsillos. Otra práctica mercantilista de ellos era las preservaciones. Los papas reservaban para sí mismos los mejores puestos eclesiásticos, lo que les significaba a ellos mayores ganancias económicas. Otra de las prácticas eran las dispensaciones, que era el pago que podía dar una persona a cambio de un cargo eclesiástico, aunque esta persona no cumpliera con los requisitos. Practicaban también la simonía, vendían y compraban cargos eclesiásticos. El Papa les ponía un precio y los vendía al mejor postor. Otra práctica era el nepotismo. Daban a sus familiares cargos eclesiásticos por herencia. Se cuenta de un papa que dio a su sobrino de 14 años un puesto de cardenal. Cuando yo leía esto del nepotismo, me vino a la mente rápidamente los de la Luz del Mundo, por ejemplo, ¿verdad? Que está Aarón Joaquín, Samuel Joaquín, y ahorita quién está, Nazón Joaquín. O sea, se pasaban estos cargos por herencia. Y también yo creo que hemos escuchado en alguna de las iglesias a veces que está el pastor y luego le sigue su hijo y al hijo le sigue su otro hijo, cuando a veces no tengan el llamado, ¿verdad? Entre estas prácticas, la práctica que más indignó a Lutero y a mucha gente de su tiempo fueron las indulgencias, que consistían en vender el perdón de los pecados. La iglesia afirmaba que ella era la administradora del banco de los méritos, y este banco, según ellos, guardaba todas las buenas obras que les habían sobrado a los santos en la historia de la iglesia. Por ejemplo, decían que el apóstol Pablo
el apóstol Pedro hizo tantas buenas obras que le sirvieron para salvarse a él mismo, pero le sobraron obras, o sea, hizo obras de más. Y como la iglesia era la administradora de este banco inventado de los méritos, podían poner buenas obras a cuenta de cualquier persona que el Papa quisiera ponérselas, ¿verdad? El asunto es que la iglesia no daba de gratis estas buenas obras o estos méritos, sino que las vendía a través de las indulgencias. Y siendo que la mayoría de los católicos evidentemente pecaban, pues muchos de ellos, si no es que todos, no tenían la esperanza de entrar al cielo. ¿Y qué hacían ellos para ser supuestamente salvos? Pues compraban algunas de estas indulgencias. Compraban un documento sellado por el Papa, donde decía que todos sus pecados eran perdonados. Y además les engañaban diciendo que entre más pagaran, también podían comprar el cielo a favor de familiares que habían muerto, sacándolos del sufrimiento del inventado purgatorio. Cuando los cristianos de nuestro siglo escuchamos todas estas cosas, hermanos, estos abusos eclesiásticos de la Edad Media, nos sorprendemos al ver el espíritu egoísta y materialista que caracterizó a los que debían ser humildes pastores que no buscaban su propio bien, sino el de las almas. Pero esto, hermanos, no solo sucedió en el catolicismo romano en la Edad Media. Esto ha pasado en muchas épocas de la historia de la iglesia, y hoy día el común de numerosas iglesias llamadas evangélicas sigue pasando eso. Analicemos hoy con el maestro Judas en qué consiste el error de Balaam como modelo de un falso maestro o de un falso pastor, el cual recibiría la justa condenación de la ira de Dios, de manera que no sigamos a estos maestros del error. Judas, en el verso 11, dijimos en su parte 2, podríamos parafrasearlos de la siguiente manera: ay de ellos, porque se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Los falsos maestros que denuncia Judas no solo se caracterizan por pervertir la verdadera adoración, como fue el caso de Caín, por su falta de fe que fue manifestada en su desobediencia a Dios, su falta de amor, su egoísmo y su inequidad, sino que los falsos maestros también se visten de diferentes ropajes. La segunda clase de falsos profetas que nos presenta Judas son los que se visten con un ropaje de espiritualidad y hasta tienen la capacidad de hacer algunos milagros. En un tiempo pudieron escuchar la voz de Dios y hasta podían bendecir en su nombre. Eran tenidos por profetas del Dios vivo. Pero a causa de la avaricia de sus corazones, decidieron usar estas facultades espirituales para sacarle el máximo provecho personal y recibir a cambio de ministrar estos dones grandes ganancias económicas. Con el fin de detectar a estos falsos maestros que han hecho y siguen haciendo daño a la iglesia, analicemos, hermanos, quién era Balaam en cuanto a su actividad lucrativa. Analicemos la historia de este misterioso hombre que era tenido por adivino entre las tribus de Moab y que al parecer Dios le había otorgado la gracia de profetizar y tenía cierta comunicación directa con él, como lo vemos en el capítulo 22 al 25 de Números. Acompáñenme, hermanos, a leer el fragmento de la palabra de Dios que está en Números, capítulo 22, versículos 12 al 14, para corroborar lo que acabamos de decir. Yo lo leo y ustedes me siguen con la lista. Números 22, versículos 12 al 14. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Cuando
Israel recién salía victorioso de Egipto, hermanos, después de que Dios destruyó el poderoso ejército de Faraón. Las naciones y pueblos que estaban en la ruta escogida por Dios para que el pueblo llegara a la tierra prometida, escuchaban atemorizados ante el paso de Israel, porque Dios estaba con ellos y no había ejército alguno que pudiera hacerles frente. Y en esta angustia se encontraba el pueblo de Moab, quien en cabeza de Balac estaba tratando de evitar la destrucción que con seguridad caería sobre ellos. Los príncipes y sabios que acompañaban a Balac le aconsejaron que no hiciera guerra contra Israel, porque de seguro serían destruidos, sino que más bien acudieran a algún poderoso hechicero o adivino que pudiera maldecir a la nación de Israel. Y en esta búsqueda encontraron a un adivino profeta llamado Balaam, quien tenía la fama de poder bendecir o maldecir de manera efectiva. No sabemos cómo Balaam conoció al Dios verdadero. Según el relato bíblico, en algunas ocasiones Dios le habló directamente y este hombre tenía cierto temor hacia Jehová, el Dios de Israel. Así como Abraham, en medio de una nación idólatra y pagana, pudo escuchar la voz de Jehová Dios, que lo llamó para servirle, así también Balaam recibió de alguna manera revelación del Dios verdadero en medio de un pueblo pagano. La fama de Balaam como profeta o adivino se había extendido por esas tierras y hasta los reyes querían usar sus servicios. Balac envió emisarios para que le pidieran a Balaam que fuera a maldecir a la nación de Israel, y este, luego de consultar con Dios, decidió no ir, porque el Señor le había dicho que Israel era una nación bendecida por él y nadie podría maldecirla, ni ningún agüero o hechicero podría hacerle daño a su pueblo. Luego de esa negativa, el gobernante Balac decide seducir al profeta con algo que tiene el poder de corromper los más piadosos corazones, que es el dinero, las riquezas y el honor mundano. Así que Balac le envía príncipes para ofrecerle no solo dádivas económicas, sino la honra de este mundo, hasta tal vez cargos políticos y reconocimientos nacionales. En vista de este atractivo ofrecimiento, Balaam, sabiendo cuál era la respuesta de Dios, pues ya se le había dicho, como leímos en número 22:12, cuando le dijo: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Balaam decide tratar de persuadir a Dios, tal vez pensando que Dios se deja deslumbrar por el atractivo, el poder y el dinero de los hombres. En vista de que el corazón de este profeta ha sido movido por los ofrecimientos terrenos de los príncipes, entonces el Señor decide dejarlo ir, pero no con su consentimiento, sino para llevarlo a su destrucción. Pues todo aquel que, conociendo la voluntad revelada de Dios, persiste en querer hacer lo contrario a ella, entonces está cavando el pozo de su propia miseria y ruina espiritual. Balaam tenía ciertas facultades proféticas que Dios en su gracia quiso concederle, y estos dones debían ser usados para el propósito de los usos divinos. Dios no solo los dio con el fin de que alcanzara cierto estatus económico, social o político, pero Balaam prefirió el premio de la maldad. Acompáñenme, hermanos, a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Y ahí vamos a ver qué es lo que Balaam hizo. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Qué hizo Balaam? Amó, dice Pedro, el premio de la maldad. Este premio de la maldad hace referencia al uso que los profetas o maestros espirituales le dan a sus capacidades dadas por Dios para sacar provecho personal.
De Balaam no se nos dice que estuviera pasando grandes necesidades económicas cuando Balac envió a emisarios para que sedujeran con dádivas y honores políticos. Él debía aprender a confiar en el Señor y aprender de Él para su sustento, pero su corazón avaro lo llevó a contemplar con agrado la posibilidad de sacar provecho económico, personal y social de sus facultades espirituales. Y esto es un gran pecado que Dios castigará con el fruto de su ira, porque su palabra es clara al respecto. Leamos, hermanos, también en Mateo 10:8. Veamos lo que les dijo el Señor Jesucristo a los 12 apóstoles. Les dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Pero ¿cómo les dice que lo hagan? Les dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. No les dijo cobren, ¿verdad? Les dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Pero no solo en tiempo de Israel había profetas y maestros espirituales que se desviaban del camino recto para tergiversar la doctrina. Y acordémonos que esto lo hacían por lucro personal. No solo en ese tiempo se daba eso. Mucho tiempo después, dentro del pueblo de Dios se levantaron falsos profetas y maestros a los cuales no les importaba las almas de las personas o el avance del reino de Dios. ¿Qué es lo que le importaba a estos personajes? La satisfacción de sus propios apetitos. Acompáñenme a Isaías, por favor, capítulo 56, verso del 10 al 11. Y veamos cómo habla Isaías de estos falsos maestros. El profeta Isaías dijo: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Luego en tiempos de Miqueas, hermanos, los falsos profetas abundaban entre el pueblo de Dios y ya no predicaban lo que Dios quería decirle a su pueblo, ya que casi siempre les estaba reprendiendo por su desobediencia a la santa ley. Entonces, ¿quién los iba a querer escuchar, verdad? ¿Y quién iba a querer predicar el arrepentimiento? Sino que más bien hablaban al pueblo lo que ellos querían escuchar, lo que satisfacía sus mundanos y terrenos placeres, todo con el fin de sacar provecho económico de su actividad espiritual. Acompáñenme, hermanos, a Miqueas, capítulo 3, verso 11, por favor. Miqueas, capítulo 3, verso 11. Dice: sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre vosotros. Pero en tiempos de la iglesia, hermanos, del Nuevo Testamento, no cesaría el actuar de los maestros, profetas y pastores que, habiendo recibido facultades espirituales de la gracia de Dios, usarían estas facultades, pero no para servir con humildad a los demás, sino como un medio para obtener lucro, de manera que puedan darse una vida de lujos, privilegios, comodidades y de honor frente al mundo. El apóstol Pablo, al despedirse de los ancianos o pastores de la iglesia de Éfeso, les advierte que deben tener mucho cuidado por ellos mismos y por el rebaño, pues de entre los pastores se levantarían algunos que no tendrían ningún interés en la salvación de las almas, sino en usar la religión como un medio para alcanzar sus fines egoístas. Estos pastores no tendrían piedad de las ovejas, sino que comerían sus carnes y las destruirían. ¿Y todo para qué? Para satisfacer sus propios deseos. Estos falsos pastores cambiarán la doctrina
por una sarta de mentiras y perversiones doctrinales, y todo con el fin de atraer tras sí a los creyentes y contar con un buen número de seguidores que satisfagan sus deseos materialistas y pecaminosos. Acompáñenme, hermanos, a Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. Hechos 20, versículos del 28 al 30. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De dónde saldrán, hermanos, estos lobos rapaces? De la misma iglesia, ¿verdad? Estemos atentos en esto. Pero no solo en los tiempos apostólicos surgieron los falsos profetas, que así como Balaam estuvieron dispuestos a usar la fe como medio de lucro. El apóstol Pedro, en un pasaje paralelo al que estamos estudiando en Judas, advierte que vendrán tiempos en los cuales se levantarán falsos profetas y falsos pastores que no tendrán misericordia de la gente, sino que como Balaam estarían dispuestos a cambiar la pureza de la doctrina bíblica con el fin de hablar palabras lisonjeras y agradables al pecaminoso oído de sus oyentes, de manera que cultivarán grandes masas de seguidores, de las cuales no tendrían piedad, sino que los explotarán económicamente a cambio de los supuestos servicios espirituales que ellos les dan. Acompáñenme a 2 de Pedro, por favor, el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Cuando ejercemos, hermanos, ciertas funciones dentro del reino de Dios, por mínima o grande que parezca esta función, si no se hace con humildad y en dependencia total de la gracia divina, puede conducirnos a un desvío peligroso, pues la naturaleza pecaminosa del ser humano siempre le llega a buscar el bien propio y a olvidarse del bien común. Nuestro pecado residual o nuestro pecado remanente aún busca la gloria, el poder y las riquezas. Y cuanto más peligro asedia a los pastores o maestros, más bien, ¿cuánto más peligran los pastores y maestros cuando bajo su liderazgo espiritual hay muchas personas las cuales se someten a su dirección? No es fácil mantenerse en la lucha y evitar a toda costa ceder ante la tentación de aprovecharse de ese lugar de liderazgo para crecer en el poder, el ego, el honor mundano y las riquezas. Eso no es fácil, hermanos. Por eso es importante siempre estar orando entre nosotros como iglesia, porque ya sea la actividad chica o grande que nos parezca que hacemos, siempre tendemos a darnos la gloria a nosotros mismos. Y el apóstol Pablo, dando instrucciones a los pastores, les dice en 1 de Pedro 5, del 1 al 3: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y les dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta,
sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y de la misma manera el apóstol Pablo instruye a las iglesias para que cuando vayan a escoger a un varón para ejercer el pastorado, se cercioren que éste no sea como dice 1 Timoteo 3:3. Vayamos, hermanos, a 1 Timoteo 3:3. Que podamos recordar, ¿verdad, hermanos, como iglesia, que tenemos que observar que las personas que han de ejercer el pastorado no sean como dice el siguiente texto. Dice 1 Timoteo 3:3, no dado al vino, no pendenciero. Pero también dice, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro, ¿verdad? Balaam también representa a todos los líderes cristianos que, habiendo sido bendecidos por Dios con algunas gracias espirituales y poniendo a Dios bajo su servicio a un buen número de personas, son tentados por el diablo para que busquen honores y poder mundano. Balaam representa a los líderes que, aprovechándose de la iglesia, se involucran en asuntos a los cuales no fueron llamados y buscan puestos o favores políticos, patrocinando así la corrupción que normalmente les identifica. Veamos cómo Balac le ofreció a Balaam honores políticos. Esto lo vemos, hermanos, en Números capítulo 22, versículos 16 y 17. Dice así, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este tu pueblo. ¿Qué es lo que le ofrecieron a él? Honra, ¿verdad? A Balaam. Y recordemos, hermanos, que el Señor Jesús también fue tentado. Esto lo vemos y vemos cómo él se le ofreció recibir honores de las naciones y quizás hasta de la política. Pero la respuesta del Señor Jesús fue enfática. Y esta debería ser la respuesta de los pastores bíblicos. El Señor Jesús, ¿qué le dijo a Satanás? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Se cuenta, hermanos, que en alguna ocasión le propusieron a un reconocido evangelista americano que se lanzara como candidato a la presidencia. Y le dijeron, de seguro vas a ganar porque tienes muchos seguidores que te admiran. Pero la respuesta sabia de este hombre evidencia la actitud correcta que se debe de tener. Él les contestó que el Señor lo había llamado para ser evangelista y que no se inclinaría para ser rey. Él les dijo, yo no voy a dejar el llamado que Dios me dio y no me voy a inclinar a ser rey. Los verdaderos pastores no buscan gloria, no buscan honra mundana o lucro personal. En la Biblia tenemos numerosos ejemplos de hombres que son verdaderos siervos y rechazan las tentaciones del poder, de las riquezas y persisten en su fidelidad y servicio al Señor. Por ejemplo, en tiempo del Antiguo Testamento, un profeta llamado Eliseo, al cual el Señor usó poderosamente en poderosos milagros y profecías. Este profeta fue visitado por un arrogante general del poderoso ejército sirio. Este general sufría una terrible enfermedad de la lepra, el cual le pidió le sanara a Eliseo, ¿verdad? Y el general fue limpiado de su lepra luego de seguir las instrucciones del profeta y zambullirse 7 veces en las aguas del río Jordán. Y al ver semejante milagro, el general decidió ofrecer una gran cantidad de bienes materiales que, según palabras de los modernos falsos profetas que inundan la televisión y también inundan los púlpitos, hermanos,
sería una gran siembra para el ministerio. Ahora así le llaman, a recibir las ofrendas para aumentar sus ganancias. Les llaman siembras, ¿verdad? Y de manera que el profeta ya no tenga que andar en un humilde asno, sino en un caballo fuerte y rápido, la cual le permitiría llegar a muchas personas con su mensaje profético, podría decir, ¿verdad?, Eliseo. Pero esa no es la perspectiva de un siervo del Señor. Su interés no debe ser lo material. El siervo del Señor aprende a vivir de lo necesario y no anhela riquezas. Pero el ayudante ministerial del profeta, Giesi, no pensaba de la misma manera, hermanos. Este había seguido el ejemplo de Balaam y decidió recibir las grandes ofertas económicas del agradecido general sirio a escondidas del profeta. O sea, Giesi andaba con Eliseo, ¿verdad? Eliseo las rechazó, pero su ayudante, entre comillas, las aprovechó. Veamos mejor, hermanos, lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 23 al 27. Ahí vamos a ver lo que hizo Giesi, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el versículo 23 del capítulo 5. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió. Y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo a Giesi: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Vean cómo comienza con un pecado y luego con otro, ¿verdad? Giesi le miente a Eliseo. Y él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y le dice a Giesi: es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Eso le pasó a Giesi por caer en el error de Balaam. ¿Y qué le dice el Señor a los pastores cristianos ahora? Les pregunta: ¿es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Pero podemos encontrar, hermanos, más ejemplos de verdaderos siervos del Señor que nunca se atreverán a usar la fe cristiana, sus dones o ministerios, para recibir siembras o a cambio de oraciones, bendiciones, favores, sanaciones o milagros. Los pastores bíblicos no siguen el ejemplo de Balaam, sino que hacen lo contrario. Luego de la predicación de Felipe en Samaria, muchas personas llegaron a creer en el Evangelio y fueron bautizadas. Una de esas personas fue Simón, un mago que había engañado a la gente de Samaria por mucho tiempo. Luego de este crecimiento de la iglesia en Samaria, los apóstoles que estaban en Jerusalén enviaron a unos emisarios con el fin de confirmar la fe de los nuevos creyentes. Y uno de los emisarios fue el apóstol Pedro. Lleno del poder del Espíritu Santo, imponía las manos sobre los creyentes y estos recibían el Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando Simón el mago vio este poder que el Señor obraba a través de Pedro, él quiso recibir también esta unción poderosa y ofreció al apóstol una siembra económica, en nuestro lenguaje, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro, un verdadero siervo del Señor, no aprovechó la ocasión para aumentar las cifras en sus cuentas bancarias. Él pudo haber vendido, ¿verdad?, su don.
y ni tampoco justificó el servir la siembra económica como una bendición del cielo, sino que reaccionó de la misma manera que el profeta Eliseo y rechazó el ofrecimiento diciéndole a Simón: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El error de Balaam, hermanos, no fue una falta involuntaria, porque así se pudiera entender, ¿verdad? Pero no es así. Al escuchar la palabra error, podemos pensar más bien que fue un pecado voluntario de Balaam. No fue algo pasivo. Balaam, con el ánimo de recibir la recompensa económica ofrecida por Balac, trató de maldecir al pueblo, pero Dios no lo permitió, sino que aún obrando el don divino en un hombre cuyo corazón era avaro y materialista, bendijo 3 veces a Israel. Pero luego, persistiendo en recibir el honor mundano y las riquezas materiales, ¿qué hizo Balaam? Hasta ahí pareciera que Balaam iba obedeciendo a Dios, ¿verdad? Porque le dijo: Señor, mira que vienen estos y me piden que maldiga a tu pueblo. Y el Señor le dice: no lo maldigas porque Israel es bendito. Y Balaam parece que entiende y obedece y les dice: el Señor no me lo permitió. Y después otra vez vienen ellos con Balaam y le dicen lo mismo: queremos que maldigas al pueblo. ¿Y qué debió haber hecho Balaam? Balaam debió haber ya entendido que el pueblo de Israel era bendito por Dios. ¿Pero qué hizo? Otra vez fue a consultarle, ¿verdad?, a Dios. Y así lo hizo por una tercera vez. Estaba él aferrado en tener las ganancias que le ofrecía Balaam, ¿verdad? Y persistiendo en recibir el honor mundano y las riquezas materiales, ¿qué hizo? Como no recibió respuesta positiva de Dios para maldecir, Balaam enseñó a Balac cómo poner tropiezo a los israelitas, de modo que el pueblo pecara contra Dios y así recibieran el pago de la ira de Dios, y estos madianitas así no sufrirían la derrota final. Veamos lo que dice en Apocalipsis 2:14. ¿Qué hizo Balaam? Al ver esta enseñanza, hermanos, también veía la importancia de todo el contexto general de la Escritura, de conocerlo. Porque si nosotros nada más leyéramos Números del 22 al 25, podríamos quedarnos con una impresión falsa de este profeta o adivino que es Balaam. Pero si continuamos leyendo Números y continuamos hasta Apocalipsis, el Señor nos enseña realmente quién es Balaam. Apocalipsis 2:14 dice lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Ya vieron, hermanos, lo que hizo Balaam? Quizá obedeció, entre comillas, las 3 veces, pero buscó la manera de salirse con la suya para ganar dinero y honor de Balac. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pero el final de Balaam, hermanos, no fue el mejor. Sobre él también cayó un ay, como leímos, como empieza, ¿verdad?, el versículo 11. Ay de aquellos, ay de él, ay de ellos. Así como también sus juicios caerán sobre todos aquellos que engañan sus corazones y engañan al pueblo que el Señor compró con su preciosa sangre, explotándolos y sacándoles provechos económicos, debido a sus corazones avaros y codiciosos. El Señor se vengó, hermanos, de este falso profeta y del pueblo madianita, y envió un ejército de israelitas para que traspasaran a espada a todos los hombres, dentro de las cuales también cayó Balaam, hijo de Beor. Ahora, hermanos,
apliquemos algunas cosas de las que hemos estado hablando, algunas verdades a nuestras vidas. El error de Balaam vuelve a repetirse frecuentemente dentro del pueblo de Dios. Pues algunos hombres empiezan bien la carrera ministerial, son usados poderosamente por el Señor, una maravillosa unción les acompaña, pero en el camino, hermanos, se desvían a causa del amor al poder, al dinero y a la fama. Poco a poco el corazón de estos hombres, que empezaron bien, empieza a engañarse y les lleva a encontrar justificaciones supuestamente bíblicas para aumentar sus riquezas, para buscar la gloria del mundo, para anhelar la fama y también para anhelar el poder político en muchas situaciones. Encuentran razones erradas para justificar el recibir grandes siembras y buscar vivir en los mejores y más costosos sectores de las ciudades, de manera que ellos terminan sirviendo a las riquezas y pretenden, como Balaam, servir a Dios y a las riquezas de este mundo. Pero recordemos, hermanos, que el Señor Jesucristo advirtió que esto es imposible. Dice el Señor Jesús: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Y les dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿verdad? No nos dejemos engañar, no caigamos en ese engaño. Miremos cuál fue el final, hermanos, de la vida de este falso profeta. Miremos cuál fue el fin de Judas, quien también tenía un corazón codicioso y cambió su doctrina de Cristo para abandonarlo e irse con los líderes religiosos que le ofrecieron una gran recompensa económica. Miremos lo que le pasó a Giesi por recibir siembras económicas. Nuestros corazones, hermanos, también son engañosos. Tenemos que tener siempre en cuenta que nuestro corazón, en el remanente de pecado, sigue siendo engañoso. Y por esto debemos cuidarnos siempre. Y cuando veamos que nos empieza a gustar el poder, la honra humana y el dinero, entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Debemos humillarnos ante Dios, confesar nuestro pecado y buscar ayudas en otros siervos de Dios que sean ejemplo de piedad, que sean ejemplo de abnegación y entrega, y que sean ejemplo de que se niegan a sí mismos, ¿verdad? Hermanos, ¿cuántas personas han sido explotadas, exprimidas y maltratadas por estos falsos profetas o falsos pastores que hoy inundan a muchas comunidades que se llaman cristianas, los cuales en nombre de Cristo están enriqueciéndose y aumentando su fama y poder mundano? Recuerdo en esta parte, hermanos, cuando el Señor Jesús les dijo que no se puede servir a dos señores. Recuerdo platicando con un hermano que él decía: pues si sirvo al Señor y de paso me hago rico, pues qué bendición, ¿verdad? Pero él estaba engañado, más bien quería hacerse rico y de paso servir al Señor, pero eso no se puede. No seamos ingenuos en pensar que porque una persona o ministro puede hacer milagros en el nombre de Cristo, entonces ya es un siervo de Dios. No es así, hermanos. Moisés advirtió a las iglesias del Antiguo Testamento de los profetas que anuncian cosas las cuales se cumplen, pero que luego llevan al pueblo a apartarse del Dios vivo y de la sana doctrina. Un ministro que hace obras milagrosas en nombre de Cristo no necesariamente es un verdadero profeta. Balaam pudo escuchar al pueblo de su hermano la voz audible de Dios y bendecir a Israel a través del don de la profecía. Pero ¿qué era Balaam? ¿Era un falso o un verdadero? Era un falso profeta, y sus obras lo demostraron al final. Un verdadero siervo del Señor debe ser reconocido por el sufrimiento, como dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Tú pues, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un verdadero siervo del Señor, hermanos, sirve como con humildad,
En Juan 13, versículos 13 al 15 dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Un verdadero siervo del Señor, hermanos, es fiel ¿a qué? A la palabra de Dios, tanto en su vida práctica como en la predicación. El verdadero siervo del Señor no está dispuesto a negociar o ceder los principios bíblicos, sino que como un profeta fiel se mantiene firme en la doctrina apostólica, sea que esto guste o no a la gente, sea que esto no atraiga o retire a los feligreses. Tito 2:1 dice, hermanos: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y Tito 1, capítulo 1, versículos del 7 al 9 dice: porque es necesario que el obispo sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contrarian. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos permites nuevamente entender que no debemos ir tras nuestro propio beneficio, no debemos ir tras nuestras propias deseos, porque nuestro corazón, Señor, es engañoso. Gracias porque a través de Balaam, Señor, nos muestras que puede haber falsos maestros, puede haber maestros que parecen verdaderos, pero que realmente se aman a sí mismos y no a ti. Te pedimos, Señor, que como iglesia nos permitas poder identificar a estos falsos maestros, y que también nos permitas escarbar en nuestro corazón antes de hacer algo supuestamente, Señor, para ti, y ver si es, Señor, para tu gloria o para nuestra propia gloria. Señor, perdona siempre nuestros pecados, porque siempre están delante de nosotros. Permítenos entender siempre que el único que merece la gloria y la honra es tú. Permítenos recordar que somos vasos frágiles y somos barro en tus manos, que somos vasijas imperfectas, pero esto es para que tu nombre y tu solo nombre sea glorificado. Te pedimos, Señor, entender que si vamos tras este tipo de maestros que ofrecen ganancias, que ofrecen una buena economía en este mundo, en esta tierra, podamos comprender que no te amamos a ti, Señor, que amamos más el dinero y la riqueza temporal. Pero te pedimos, Señor, que quieras tú cambiar nuestros corazones, que quieras cambiar nuestro corazón para poder ver el más grande tesoro, y que podamos dejar todo lo demás por el más grande tesoro que es nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que sigas enseñándonos, que esta verdad esté siempre en nuestros corazones, para que tu iglesia Gosén, Señor, pueda estar siempre atento, y que podamos estar siempre exhortándonos entre los hermanos. Si en alguna ocasión vemos, Señor, esta situación de Balaam, un corazón que ama más las riquezas y el honor de los hombres que a ti. Ten misericordia, Señor, de nosotros, y no nos permitas caer en ninguna actividad, Señor, aún así sea muy pequeña, que siempre sea para tu gloria. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén.